Un saludo muy afectuoso y cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por la lección número 10 programada para el sábado 3 de septiembre, bajo el título Temperancia en el crisol. Y su texto de memoria está en Mateo 5:5 y dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En la palabra de Dios se presentan los principios del reino de los cielos que desarrollan en la vida cristiana virtudes por la acción del Espíritu Santo. Entre ellos se cuentan la humildad y la mansedumbre. Estas virtudes no gozan de la aceptación y de la estima de la sociedad moderna, porque se consideran un síntoma de debilidad y de cobardía. Sin embargo, para quienes las poseen, son claras evidencias de su fortaleza, ya que un cristiano que controla su temperamento, sus palabras y emociones ante la provocación, tiene el poder de la templanza, del dominio propio y de la fuerza de voluntad, tal como fueron ejemplificados por nuestro bendito Salvador Jesucristo. La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimientos. En algunas versiones de la Biblia se traduce la palabra manso como humilde. Dios mismo es manso y se presenta como promotor de la mansedumbre y de la humildad. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:9. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147, versículo 6. En la Biblia, dentro de la dimensión humana, se distingue a Moisés como la persona más mansa sobre la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. Y solo fue superado por nuestro Señor Jesucristo. Decida la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. Mateo 21:5. Pablo, refiriéndose a Cristo, dijo: ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Segunda de Corintios 10:1. Y Cristo dijo de sí mismo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37:11. Y en el Sermón del Monte lo confirma nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Nuestro estudio se concentrará en dos temas principales. 1. La mansedumbre es esencial para el cristianismo. 2. Los cristianos no son mansos por sí mismos. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la mansedumbre es esencial para el crecimiento cristiano. El cristianismo y el cristiano es una carta leída por la sociedad secular. Ellos, sin tan siquiera analizar las circunstancias que impactan nuestras vidas y nos causan el sufrimiento, esperan de nosotros mucho más que un mensaje verbal o impreso. Ellos quieren ver la diferencia, cuando armonicen lo que profesamos y lo que vivimos. Muchas personas nunca leerán la Biblia, pero pueden ser alcanzados por el testimonio de un carácter y una vida semejantes al de Cristo. Y la disciplina del crisol es una buena escuela para el desarrollo y para convertirnos en poderosos testigos de Dios. Iniciamos considerando la experiencia de José, el hijo predilecto del patriarca Jacob, cuando de un día para otro sus sueños de supremacía se esfumaron y su mundo se rompió en 1000 pedazos. Traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo. Lejos de su padre, pudo atesorar aquellos principios de fe que le enseñó desde su mocedad. Aceptó con humildad su nueva condición y decidió servir a Dios con fidelidad. Sometido a las circunstancias más desalentadoras, como esclavo inmigrante sin derechos, como mayordomo en la casa de Potifar, y luego como un ayudante en la administración de una cárcel. Y finalmente Dios lo llama para ser el primer ministro de Egipto. En ese crisol José mantuvo fresco el calor humano y no endureció su corazón a pesar de los malos tratos e injusticias que recibió.
Él concedía gracia a quienes no lo merecían y Dios lo capacitó para ser el instrumento de preservación de muchas vidas. Y aún en esa nueva posición de poder y autoridad, siempre mantuvo su nobleza de carácter y perdonó a quienes le traicionaron. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para manifestar y mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Génesis capítulo 50, verso 20 y 21. Bajo circunstancias diferentes se nos presenta el drama del profeta Ezequiel, quien recibe de Dios un mensaje que rompería en pedazos su corazón. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar y no hagas luto de mortuorio. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ezequiel capítulo 24, verso 15 al 17. Aquí vemos que los siervos de Dios no están exentos de sufrimiento. De repente pueden perder a un ser amado, aun cuando estén consagrados por completo a los asuntos de la obra de Dios. La misión de Ezequiel era tan apremiante que Dios le impide hacer el servicio fúnebre de su esposa. Y lo más doloroso es que el mensaje alude a la acción directa de Dios. Aunque Dios no es el causante del sufrimiento, generalmente se le atribuye aquellas cosas que Él permite que impacten nuestras vidas. Dios indicó al pueblo que el sufrimiento de Ezequiel era una ilustración del sufrimiento que vendría sobre Judá. Ezequiel 24, versos 18, 19 y 24 dice: Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Judá vería cómo repentinamente los babilonios destruirían la ciudad y el deleite de sus ojos, el santuario. Y los pocos sobrevivientes para escapar de la muerte no tendrían tiempo de hacer los servicios fúnebres de sus hijos. Y estos juicios retributivos les vendrían por causa de sus pecados. Y bajo la disciplina del crisol debían aceptar con humildad los golpes bajos del diablo, y aún con corazones hechos pedazos, pedir perdón y comunicarle a otros que en Dios hay esperanza, consuelo y salvación. Continuamos con la experiencia de Moisés, quien fue el instrumento que Dios usó para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Como fue el objeto de quejas, críticas e ingratitud, de la dureza del corazón y el engaño del pecado del pueblo. En Éxodo 32, en los primeros 14 versículos, se nos presenta a Moisés en su genuino interés por la salvación de su pueblo. Esto fue puesto a prueba cuando él sube al monte Sinaí para recibir las instrucciones del libro de la ley y las tablas del pacto de los 10 mandamientos. Él se demoró 40 días y en su ausencia el pueblo presionó a Aarón para que hiciera una representación idolátrica de Dios, y todo terminó en la apostasía y en la adoración de un becerro de oro. Ellos habían traspasado el pacto, Oseas capítulo 6, verso 7, y bajo la condenación de la ley merecían morir. Dios informa a Moisés su decisión de destruir al pueblo y hacer de él una nueva nación. Dios probó el corazón de Moisés si amaba en realidad al pueblo y si estaba dispuesto a buscar la salvación de ellos. Y Moisés intercede por su pueblo y suplica el perdón divino, y en su diálogo con Dios le expone que de no ser posible, él estaría dispuesto a sufrir el mismo castigo que ellos merecían. Solicitó para ellos una nueva oportunidad y apeló a la gracia divina, porque ninguno de ellos merecía perdón. En lugar de gratitud recibe la hostilidad del pueblo durante los 40 años del peregrinaje,
y sufre la incomprensión y la crítica de su propia familia, Aarón y María. Dios indignado hirió a María de lepra, pero Moisés, cuando la vio como muerta en vida, pasó por alto la ofensa y pidió al Señor que la sanara y le diera perdón. Números capítulo 12, versículo 10 al 16. Moisés también soportó la tentativa de usurpar su liderazgo y el de Aarón en la rebelión de Coré, Datán y Abirán y 250 príncipes de la congregación. Dios desaprobó la acción y comunicó que destruiría a todos, y Moisés suplica a Dios no castigar a los inocentes por los culpables y que perdonara a su pueblo. Números 16 del verso 1 al 39. Al día siguiente del juicio divino sobre los culpables, el pueblo acusa a Moisés por la muerte de los rebeldes, y Dios amenaza de nuevo con destruirlos a todos. Y Moisés de nuevo intercede por ellos y pide a Aarón que haga la expiación y así librarlos de la muerte. Números capítulo 16 del verso 40 al 50. Moisés se destaca por su mansedumbre, por su espíritu de perdón y de solidaridad por su pueblo, pese a la ingratitud y odio contra él. Y ese acto insigne de solicitar la gracia divina en favor de quienes no la merecen, le vuelve en un tipo de Cristo, en su abnegado sacrificio para salvarnos y en su continua mediación e intercesión en su ministerio celestial en nuestro favor. Continuamos con los cristianos, no son mansos por sí mismos. Somos seres humanos caídos, con un corazón engañoso y perverso, y estamos habituados hacia el mal, y solo la gracia divina puede obrar en nosotros un cambio de vida, y en este proceso seremos probados si perseveramos hasta el fin y adquirimos progresivamente un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, del verso 43 al 48, Jesús nos invita a seguir los principios del reino de los cielos, amando, bendiciendo, haciendo el bien y perdonando y orando a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, ultrajan y persiguen, y pone como ejemplo al Padre Celestial en su nobleza de carácter, amor y misericordia, al dar las bendiciones del sol, la lluvia y la germinación de la semilla, para dar pan al que siembra y al que lo consume, y las bendiciones de la salvación a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. El Señor Jesucristo usa el griego agapao, traducido amor, un principio que modifica el carácter, que gobierna los impulsos, que controla las pasiones y ennoblece los afectos, y pone en acción las facultades superiores de la mente, y nos lleva a sacrificarnos en bien de los demás. Juan capítulo 15, verso 13. Y luego da la conclusión en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nos pide que así como Dios en su esfera es perfecto, en su perfección absoluta y sobreabundante, y concede sus bendiciones a quienes no la merecen, por su gracia, nosotros podamos en nuestra esfera limitada seguir su ejemplo de perfección, y Él valorará los propósitos y nuestros motivos internos, y no solo los actos visibles. Por su parte, en 1 de Pedro capítulo 2, de los versículos 18 al 25, el apóstol se dirige a los esclavos cristianos y les recuerda que han sido llamados por Dios para hacer el bien, aunque esto les atraiga sufrimiento. Deben ser servidores eficaces, y aun cuando tengan amos hostiles y difíciles de satisfacer. Deben de ser sumisos, aun cuando haciendo lo bueno sufran un trato injusto y lo soporten con paciencia.
Le recuerda que si Cristo padeció por nosotros todo tipo de injusticia y maltrato, deben unirse con Cristo en sus padecimientos haciendo el bien, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Acto seguido relata cómo Jesús fue juzgado injustamente por el Sanedrín judío antes de su crucifixión. Primera de Pedro 1:23. Y sufrió sin haber cometido nada que mereciera un castigo. Primera de Pedro 1:22. Su nobleza de carácter fue puesta a prueba por la intensidad de insultos, cuando se le ridiculizó, se le escupió y se le golpeó. Mateo 26, versos 67 y 68. Cristo es el ejemplo perfecto del sufrimiento por causa de la justicia, sin rebelarse contra ellos y sin tomar venganza, encomendando a Dios su causa, porque sabía que llegaría el momento en que Dios dará el justo pago a quien lo merece. Pedro usa el griego upogramos, que puede traducirse literalmente escrito debajo, es decir, un modelo perfecto de escritura del cual se puede hacer una copia perfecta, para exponer a Cristo como el modelo perfecto de paciencia en el sufrimiento que el cristiano debe de copiar fielmente, paso a paso. Y finaliza recordando cómo nuestros pecados le fueron imputados a Cristo para que Él pagara el precio con su vida santa, y como Él nos ha imputado su justicia inmaculada. Y esto es suficiente razón para que sigamos su ejemplo de mansedumbre ante las ofensas y para perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros nuestras ofensas. Primera de Pedro 2, del 24 al 25. Solo podemos lograr seguir el ejemplo de Cristo, única y exclusivamente bajo el poder de su gracia. Y esto lo podremos confirmar citando la experiencia del salmista en el Salmo 62, en los primeros 8 versículos. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi refugio, no resbalaré. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan paz, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Dios, pueblos todos, en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El salmista transmite su experiencia de confianza plena en Dios cuando vienen pruebas severas y situaciones en las cuales ningún ser humano puede prestar una ayuda sustancial. En el Salmo se repite la palabra solamente del hebreo ak, que intensifica la fuerza de la palabra o la frase a la cual acompaña. Él dice la frase en Dios, seguida de ak solamente, dando la idea de que Él solo espera en Dios y en ningún otro. De este salmo tomaremos 3 ideas principales. Primera, todos pasamos por injusticias, pero en Dios solamente está acallada mi alma. En el silencio de mi alma solamente en Dios encuentro reposo y paz en mi mente. Aún en medio de las tormentas y tempestades de la vida. Este es el privilegio de quienes dejan todo en las manos de Dios. Segundo, los siervos de Dios deben refugiarse con mansedumbre en Dios. Solamente Dios es mi roca y mi salvación. Para el salmista la salvación viene de Dios, pero Dios mismo es su salvación en todo tiempo y en todo lugar.
y con nota de triunfo expresa su fe y su confianza al decir: por lo tanto no resbalaré. Los siervos de Dios no deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación, por lo tanto deben armarse con la sabiduría de Cristo. Este es el tercer postulado. El salmista escucha las voces enemigas que lo abruman con reproches, que lo hieren profundamente y destrozan su alma, al grado de sentirse como una pared desplomada o a punto de desplomarse. Pero él vuelve a decir: solamente en Dios reposa mi alma, Él es mi roca y mi salvación. Con profunda resignación se entrega totalmente al cuidado de Dios, porque sabe que Dios nunca lo ha abandonado, nunca ha cambiado para con él, y su trato con él aún no ha finalizado, porque el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Necesitamos a Dios y su amor constante y su poder para perseverar hasta el fin y para reflejar su carácter de forma correcta ante todo tipo de adversidades y con confianza esperar la recompensa que ofrece por su gracia a todos los que dependen de Él. Aplicación pertinente. El futuro está delante de nosotros y ocurrirán hechos imprevistos que cambiarán el estado actual de las cosas del mundo. Se ejercerá opresión y odio con propósitos destructivos. Inspirados por un poder maligno, los instrumentos de Satanás obrarán activamente para cumplir su voluntad. Cada alma verdaderamente convertida se revestirá con toda la armadura de Dios y enfrentará con bravura al enemigo invisible. Los siervos de Dios comprenderán la necesidad de participar de la naturaleza divina. Nuestra única seguridad está en caminar en las huellas de Cristo y llevar su yugo. Tiempos turbulentos están delante de nosotros. En muchos casos los amigos se enemistarán. Sin causa alguna los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados, no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se les tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando sus obras para la gloria de su nombre. Dios exhortó a su pueblo a ser una brillante luz en el mundo, una luz que brille en medio de las tinieblas del pecado. Tiene su recompensa vivir la vida del dador de la vida. Él anduvo haciendo bienes. Esto es lo que hará todo verdadero seguidor de Cristo, imbuido de un sentido sagrado de lealtad a Dios y de deber hacia sus prójimos. Mediante el conocimiento de la verdad, tal como es en Jesús, los cristianos deben crecer en la gracia, acercándose constantemente a la perfección del carácter. Manuscrito 75 del 12 de junio de 1902. Alza tus ojos, página 175. Les deseo un feliz sábado en la presencia de Dios y múltiples y abundantes bendiciones.